Hay un tipo de sueño que tienes y que te mantiene preso sin que te des cuenta. Un sueño que te ata, te enreda en una telaraña invisible. Elena Blavatsky lo descubrió en 1877, y cuando comprendas lo que ella reveló, finalmente entenderás por qué algunos ciclos de dolor nunca se rompen. ¿Alguna vez has despertado de un sueño sintiendo que algo estaba mal? Como si una parte de ti se hubiera quedado atrás. Blavatsky lo llamaba anclaje astral y decía que es la forma más sutil de prisión que existe, pero no son las pesadillas las que te aprisionan, son los sueños reconfortantes, aquellos que te hacen sentir en paz, que te hacen aceptar, que te hacen dejar de luchar. Déjame contarte sobre la noche en que Blavatsky comprendió esto por primera vez. Era 1875, Londres. Había pasado semanas estudiando textos tibetanos sobre la naturaleza de la ilusión, cuando tuvo un sueño peculiar. Soñó que estaba en una biblioteca infinita. Cada libro contenía respuestas a todas sus preguntas. Las paredes se extendían más allá de lo que sus ojos podían ver. La luz era dorada, perfecta. No había hambre, no había cansancio, no había duda. Podía quedarse allí para siempre, leyendo, aprendiendo, en paz. Y en el sueño, una voz susurró: ¿por qué volver? Aquí tienes todo lo que siempre has buscado. Cuando despertó, algo en ella se resistió. Una sensación extraña en el pecho, como si algo precioso le hubiera sido robado durante el sueño. ¿Por qué no quiero volver a la realidad?, escribió en su diario esa mañana. ¿Por qué aquel lugar me pareció más real que esto? Fue entonces que lo comprendió. Algunos sueños no son ventanas al inconsciente, son cadenas doradas, prisiones confortables que nos hacen preferir el sueño a la vigilia. ¿Y tú? ¿Has sentido eso? Ese momento al despertar cuando la realidad parece más pesada de lo que debería, cuando te gustaría volver a dormir, no por cansancio, sino por nostalgia. Blavatsky descubrió que existen 3 tipos de sueños que funcionan como anclas. El primero lo llamó sueño del refugio eterno. Sueñas con un lugar donde todos tus problemas simplemente no existen. No es un sueño donde resuelves los problemas. Es un sueño donde nunca existieron. Parece inofensivo, hasta reconfortante. Pero Blavatsky percibió algo siniestro. Las personas que tenían estos sueños con frecuencia dejaban de luchar en la vida real. Comenzaban a aceptar situaciones inaceptables, como si una parte de ellas prefiriera la versión de sí misma que existía solo en el sueño. El refugio que no exige valentía, escribió, es la prisión que no muestra rejas. El segundo tipo es aún más sutil. Blavatsky lo llamó sueño del yo perfecto. Sueñas siendo una versión ideal de ti mismo, más valiente, más sabio, más amado. Y cuando despiertas, la versión real parece inadecuada en comparación. Ella observó esto en decenas de discípulos, personas que comenzaron a vivir más en los sueños que en la realidad, que se volvieron adictas a la versión de sí mismas que solo existía mientras dormían. El problema no es tener estos sueños 1 o 2 veces. El problema es cuando se vuelven frecuentes, cuando comienzan a crear un patrón. Porque es exactamente eso lo que hacen. Crean un patrón energético que Blavatsky llamó fuga astral, una tendencia del alma a buscar el escape en vez del enfrentamiento. Y aquí está la parte que le llevó años comprender completamente. Estos sueños no aparecen por casualidad. Surgen precisamente cuando estás en el límite, de un punto de inflexión. Cuando estás a punto de romper un patrón real de sufrimiento, es como si alguna fuerza no quisiera que despertases completamente. Blavatsky pasó a estudiar esto obsesivamente. Se dio cuenta de que sus discípulos más prometedores siempre pasaban por una fase de sueños ancla antes de grandes transformaciones, y los que se dejaban seducir por esos sueños permanecían presos en los mismos ciclos de siempre.
El mayor enemigo del despertar, escribió, no es el dolor, es el falso confort que aparece cuando estamos más cerca de la verdad. Pero existe un tercer tipo de sueño ancla, y este es el más peligroso de todos. Blavatsky lo descubrió cuando comenzó a tener sueños con sus maestros tibetanos. Sueños donde aparecían y le daban enseñanzas profundas, sabiduría antigua, respuestas a cuestiones que la atormentaban desde hacía años. Al principio pensó que eran visiones genuinas, comunicaciones reales con sus guías espirituales, hasta el día en que percibió, sin algo perturbador. En los sueños, los maestros siempre le decían que tuviera paciencia, que no forzara, que aceptara el tiempo divino. Siempre aconsejaban la pasividad disfrazada de sabiduría. Y en la vida real, ella había dejado de actuar, dejado de cuestionar, dejado de luchar por cambios que sabía que eran necesarios. Fue cuando comprendió la naturaleza real de esos sueños. No eran comunicaciones, eran simulaciones, creadas por su propia mente para justificar la inacción, para hacer que la pasividad pareciera espiritual. El falso gurú de los sueños, escribió, siempre enseña sumisión. El verdadero maestro despierta la rebelión sagrada. Y fue así como descubrió la ley fundamental de los sueños ancla. Siempre aparecen como dádivas, como regalos del universo, como señales de que estás en el camino correcto. Pero el resultado es siempre el mismo. Dejas de actuar, dejas de cuestionar, dejas de luchar, aceptas el dolor como inevitable, los ciclos como naturales, el sufrimiento como necesario. Y la vida real se convierte solo en el intervalo entre los sueños. Blavatsky comprendió que había descubierto algo que las tradiciones esotéricas siempre supieron, pero rara vez enseñaban abiertamente. Que no todo estado alterado de conciencia es beneficioso, que no toda experiencia trascendente es liberadora. Algunas son prisiones disfrazadas de paraíso, y necesitas saber cómo identificarlas, porque la diferencia entre un sueño que libera y un sueño que aprisiona está en los frutos que produce en tu vida despierta. Un sueño verdaderamente espiritual te da coraje para cambiar lo que necesita ser cambiado. Te da claridad para ver lo que necesita ser visto. Te da fuerza para luchar las batallas que necesitan ser luchadas. Un sueño ancla hace lo opuesto. Te convence de que el cambio no es necesario, que la claridad es una ilusión, que la lucha es futilidad. Y aquí está lo que Blavatsky descubrió que más la perturbó. Estas experiencias no son aleatorias, siguen un patrón. Aparecen siempre en los mismos momentos, cuando estás a punto de romper un ciclo, cuando estás al límite de una transformación real. Es como si hubiera una inteligencia detrás de ellas, una fuerza que no quiere que despiertes completamente. Ella pasó años intentando comprender la naturaleza de esa fuerza, y lo que descubrió cambió para siempre su visión sobre espiritualidad y liberación. Pero esto es solo el comienzo de lo que ella reveló, porque identificar los sueños ancla es solo el primer paso. El segundo paso es comprender por qué funcionan estos sueños, por qué somos tan vulnerables a ellos, por qué nuestra propia mente crea estas prisiones doradas. Y el tercer paso es aprender cómo romper las cadenas sin romper el alma. Elena Blavatsky descubrió que existe una técnica específica para esto, un método que desarrolló después de años de experimentación. Un proceso que permite distinguir entre sueños que liberan y sueños que aprisionan. Más que eso, un proceso que permite transformar los propios sueños ancla en llaves de liberación. Porque aquí está la paradoja que ella descubrió. Los mismos sueños que te aprisionan contienen las semillas de tu libertad. Solo necesitas saber cómo plantarlas. Y para eso,
Necesitas comprender algo que la mayoría de las personas nunca percibe, que tus sueños no son solo reflejos de tu inconsciente, son también reflejos del inconsciente colectivo, de las expectativas sociales que has internalizado, de los patrones familiares que has heredado, de las creencias culturales que has absorbido. Y muchos de tus sueños ancla no son realmente tuyos, son programas que fueron instalados en ti, guiones escritos por otros, historias que te han sido contadas tantas veces que has comenzado a soñarlas como si fueran tuyas. Blavatsky descubrió esto cuando comenzó a analizar los sueños de sus discípulos en grupo. Percibió que muchos de ellos soñaban las mismas cosas, los mismos refugios, los mismos yoes perfectos, los mismos falsos maestros, como si hubiera un depósito común de sueños ancla, una biblioteca de prisiones doradas de la cual todas las mentes humanas podían sacar. Y esto cambió todo, porque si los sueños ancla no son completamente personales, entonces romperlos no es solo una jornada individual, es un acto de liberación colectiva. Cuando te liberas de tus sueños ancla, ayudas a drenar el depósito común, haces más fácil que otros se liberen también. Y cuando aprendes a transformar los sueños ancla en llaves de liberación, te conviertes en un faro para otros que aún están presos. Pero, ¿cómo exactamente Blavatsky desarrolló esta transformación? La respuesta está en lo que ella llamó protocolo del despertar lúcido. No lo confundas con el sueño lúcido común. Esto es diferente, más profundo, más peligroso. El sueño lúcido común te enseña a controlar el sueño. El despertar lúcido te enseña a cuestionar ¿por qué estás soñando eso? Y esa diferencia cambia todo. Blavatsky descubrió que la clave no está en controlar los sueños ancla, está en comprenderlos completamente, en ver a través de ellos, en reconocer de dónde realmente vienen. Porque aquí está lo que ella percibió. Cada sueño ancla lleva un mensaje oculto, no el mensaje obvio que parece transmitir, sino el mensaje inverso, lo que está intentando impedir que veas. El sueño del refugio eterno te impide ver, que tienes el coraje para enfrentar cualquier tempestad. El sueño del yo perfecto te impide ver, que tu imperfección actual es exactamente lo que necesitas para crecer. El sueño del falso maestro te impide ver, que ya tienes toda la sabiduría necesaria dentro de ti. Blavatsky creó un ejercicio específico para esto. Lo llamó interrogación inversa y funciona así. Cada vez que tengas un sueño que parezca demasiado reconfortante, hazte 3 preguntas y anota las respuestas, porque es en las respuestas donde se revela el guión oculto. Primera pregunta: ¿qué me dice este sueño que no puedo hacer en la vida real? Anota todo, cada limitación implícita, cada imposibilidad sugerida, porque los sueños anclas siempre llevan mensajes sobre tus supuestas incapacidades, y esos mensajes siempre son mentiras. Segunda pregunta: ¿qué me hace aceptar este sueño que normalmente cuestionaría? Aquí está el veneno sutil. El sueño te hace aceptar situaciones, personas o creencias que tu mente despierta rechazaría. Normaliza lo anormal, romantiza lo problemático, hace palatable lo que debería ser cuestionado. Tercera pregunta: si este sueño fuera enviado por alguien que no quiere mi bien, ¿cuál sería el objetivo? Esta es la pregunta que destruye la ilusión, porque cuando asumes mala intención, de repente ves el patrón. El objetivo siempre es el mismo: hacerte dejar de luchar, hacerte aceptar menos, hacerte renunciar a tu poder. Estas 3 preguntas revelan el guión oculto, el programa que se está ejecutando bajo la experiencia aparentemente beneficiosa. Blavatsky probó esto con cientos de discípulos a lo largo de décadas, y los resultados siempre fueron los mismos. Los sueños ancla comenzaban a perder poder. Las personas dejaban de ser seducidas por ellos y, más importante,
comenzaban a tener sueños genuinamente liberadores. Pero ella descubrió algo aún más extraordinario. Cuando aplicas la interrogación inversa consistentemente, desarrollas lo que ella llamó inmunidad astral, la capacidad de reconocer intentos de manipulación energética en tiempo real. Y esto no sucede solo en los sueños. Comienzas a reconocer las mismas técnicas siendo usadas en la vida despierta. Personas que te ofrecen consuelo falso cuando deberías estar luchando. Situaciones que parecen benéficas, pero te mantienen estancado. Creencias que suenan sabias, pero te impiden actuar. El mundo de los sueños, escribió Blavatsky, es el laboratorio donde probamos nuestra capacidad de discernimiento. Si fallamos allí, fallaremos también aquí. Y así fue como comprendió la verdadera naturaleza de los ciclos de dolor. No se perpetúan solo a través de acciones conscientes, se perpetúan a través de sueños inconscientes, a través de fugas nocturnas que drenan nuestra voluntad de cambio diurno. Cada noche que huyes a un refugio de ensueño, es una noche en la que no procesas completamente el dolor que necesita ser transformado. Cada noche que te pierdes en la fantasía de un yo perfecto, es una noche en la que no integras las partes rechazadas de ti mismo. Cada noche que recibes sabiduría falsa de maestros imaginarios, es una noche en la que no desarrollas tu propia autoridad interior, y el resultado siempre es el mismo. Te despiertas menos preparado para enfrentar la realidad, menos motivado para cambiarla, menos conectado con tu propio poder. Blavatsky llamó a esto sangría energética nocturna, una pérdida sutil pero constante de fuerza vital que ocurre durante el sueño. Pero cuando aplicas el protocolo del despertar lúcido, el proceso se invierte. En vez de perder energía durante el sueño, la recuperas. En vez de huir de la realidad, te preparas mejor para ella. En vez de ser seducido por ilusiones, desarrollas claridad. Y aquí está la parte más poderosa de lo que Blavatsky descubrió. Cuando dejas de usar los sueños como escape, se convierten en herramientas de transformación. Elena Blavatsky, ya en 1877, desentrañó un misterio fascinante, un tipo de sueño que te retiene, te ata sin que lo percibas. Un sueño que te mantiene cautivo en un ciclo de dolor del que no puedes escapar. Se trata de sueños aparentemente reconfortantes, de esos que te envuelven en una falsa paz, que te seducen a la aceptación pasiva y te paralizan en la lucha por la liberación. No son pesadillas, sino una prisión sutil, un anclaje astral, según la propia Blavatsky. Ella desarrolló una técnica específica para romper estas cadenas doradas, el redireccionamiento astral. ¿Cómo funciona? Cuando reconoces que estás en un sueño ancla, en vez de simplemente despertar o intentar controlarlo, lo rediriges. Pero cuidado, esto exige coraje, porque te enfrentarás exactamente a lo que el sueño estaba ayudándote a evitar. Si estás en el sueño del refugio eterno, cuestiona el refugio. ¿Por qué necesito huir? Pregúntate en el propio sueño. ¿De qué estoy huyendo? Y entonces, en vez de acomodarte en la comodidad falsa, busca la fuente del dolor que estás evitando. Camina hacia lo que te asusta. Si estás en el sueño del yo perfecto, abraza tus imperfecciones en el sueño. Invítalas a conversar. ¿Qué tienen que enseñarme? Pregúntate, ¿cómo pueden convertirse en puntos de fuerza? Observa las respuestas que surgen, porque siempre surgen. Si estás en el sueño del falso gurú, haz algo revolucionario. Despide al maestro. En el propio sueño, di, gracias, pero necesito encontrar mis propias respuestas. Y entonces, busca, dentro de ti mismo, en el sueño, conviértete en tu propio guía. Y lo que sucede es extraordinario. El sueño se transforma. El refugio se convierte en un laboratorio de coraje.
El yo perfecto se convierte en un aliado del yo real. El falso gurú se disuelve y revela el maestro interior. Blavatsky documentó cientos de estos redireccionamientos y percibió un patrón fascinante. Las personas que dominaban esta técnica comenzaban a romper ciclos de dolor que las acompañaban durante décadas, relaciones tóxicas, patrones de autosabotaje, miedos paralizantes, como si los sueños redireccionados crearan ondas de transformación que se propagaban por la vida despierta. Cambia tus sueños, escribió, y cambiarás tu destino. Pero también descubrió algo preocupante. No todo el mundo puede aplicar esta técnica. Algunas personas son demasiado adictas a la falsa comodidad. Otras tienen demasiado miedo a la realidad. Y algunas simplemente prefieren la prisión conocida a la libertad desconocida. Blavatsky percibió que existe un momento crítico en la jornada de despertar, un punto donde tienes que elegir, y este momento no ocurre solo una vez, ocurre repetidamente, como olas golpeando la playa, cada vez más fuerte, cada vez más urgente. Ella lo llamó el portal de la elección consciente, y dijo que la mayoría de las personas lo enfrentan entre 3 y 7 veces en la vida. Después de eso, o despiertas, o te acomodas definitivamente en la prisión. Continuar siendo consolado por sueños que te mantienen pequeño, o enfrentar la realidad que te permitirá crecer. Y esa elección no la haces solo una vez, la haces todas las noches, a cada sueño que surge, a cada momento en que tu mente ofrece escape en vez de enfrentamiento, a cada sueño ancla que aparece. Tú eliges y tus elecciones se acumulan como gotas de agua que forman océanos, como granos de arena que forman montañas, huida o enfrentamiento, confort o crecimiento, prisión dorada o libertad verdadera, y tus elecciones nocturnas moldean tu realidad diurna. Por eso Blavatsky dijo que el verdadero trabajo espiritual ocurre durante el sueño. Es allí donde enfrentas tus tentaciones más sutiles, tus resistencias más profundas, tus miedos más secretos, y es allí donde necesitas vencer todas las noches, una elección a la vez, porque esto es lo que ella comprendió después de décadas de observación. Las personas que rompen ciclos de dolor son las que dejan de huir de ellos en los sueños. Las personas que transforman sus vidas son las que transforman primero sus sueños. Las personas que despiertan a su verdadero poder son las que dejan de entregarlo a maestros imaginarios durante el sueño. ¿Y tú estás listo para tomar estas decisiones? Porque no es fácil. Blavatsky lo sabía. Por eso creó un sistema de apoyo, un protocolo gradual para desarrollar la fuerza interior suficiente para enfrentar los sueños ancla. Primero, aprendes a reconocerlos. Después, a cuestionarlos. Luego, a redireccionarlos. Y finalmente, a trascenderlos completamente. Pero hay algo que ella descubrió que cambió todo. Cuando dominas completamente esta técnica, dejas de tener sueños ancla. Simplemente desaparecen. Y entonces comienzan a aparecer otros tipos de sueños. Sueños que ella llamó claves maestras. Sueños que no solo te liberan, sino que revelan cómo liberar a otros. Porque aquí está la verdad final que Blavatsky descubrió. Los sueños ancla no son solo personales, son colectivos. Son parte de un sistema mayor de control que mantiene a la humanidad dormida. Blavatsky descubrió esto cuando comenzó a documentar los sueños de personas de diferentes culturas, clases sociales, hasta religiones. Los patrones eran idénticos, como si hubiera un manual siendo seguido, una receta universal para mantener a las personas presas. Y cuando te liberas de ellos, debilitas ese sistema para todos. Es como remover un hilo de una tela gigantesca. Toda la estructura se vuelve menos estable.
Cuando aprendes a transformar la huida en coraje, haces más fácil para otros ser valientes, porque el coraje es contagioso. Crea ondas en el campo energético colectivo. Cuando aprendes a abrazar tu imperfección, haces más fácil para otros aceptarse, porque la autoaceptación genuina es revolucionaria. Rompe el patrón de vergüenza que mantiene a las personas pequeñas. Cuando aprendes a confiar en tu sabiduría interior, haces más fácil para otros confiar en la suya, porque la autoridad interior es amenazante para los sistemas de control externo. Y mientras más personas la desarrollan, más débil se vuelve el control. Es por eso que el trabajo espiritual real nunca es solo individual, siempre es colectivo. Tu liberación contribuye a la liberación de todos, y tus sueños se convierten en parte de esa contribución. Blavatsky vio esto ocurrir innumerables veces. Personas que dominaban el protocolo del despertar lúcido comenzaban a tener sueños donde enseñaban a otros, donde compartían sabiduría, donde creaban puentes entre mundos, como si, una vez liberados de las prisiones oníricas, se convirtieran en agentes de liberación. Y tal vez sea exactamente eso lo que el mundo necesita ahora. Personas que dejaron de huir en los sueños, que dejaron de consolarse con fantasías, que dejaron de aceptar sabiduría falsa, personas que eligieron la realidad, incluso cuando duele, especialmente cuando duele, porque es en el dolor enfrentado que nace la fuerza real. Es en el malestar aceptado que surge la transformación verdadera. Es en la ilusión disuelta que se revela la verdad libertadora. Blavatsky lo sabía. Por eso enfrentó sus propios sueños ancla primero. Por eso desarrolló el coraje para cuestionar lo que parecía reconfortante. Por eso, Helena Blavatsky escogió la realidad difícil en vez de la fantasía fácil. ¿Entiende? Y cuando usted haga la misma elección, cuando decida que prefiere crecer antes que ser consolado, comprenderá por qué ella dijo que los sueños pueden ser tanto prisiones como llaves, ¿verdad? La diferencia reside en cómo los utiliza. Y ahora usted sabe cómo usarlos. La pregunta que queda es, ¿los usará? Porque la respuesta a esa pregunta determinará si continúa atrapado en los mismos ciclos de siempre o si finalmente se libera de ellos. Y la elección es suya. Cada noche, cada sueño, cada momento en que decide entre el confort que aprisiona y la verdad que libera. Blavatsky le mostró el camino. Ella pagó el precio del descubrimiento. Enfrentó sus propios demonios nocturnos, cuestionó sus propios refugios, rechazó a sus propios falsos maestros, y ahora usted tiene que caminar. Tiene que hacer las elecciones que ella hizo, enfrentar lo que ella enfrentó, escoger la verdad, incluso cuando duela, especialmente cuando duela, porque al otro lado de esa elección, al otro lado, está la persona que usted realmente es. No la versión que escapa en los sueños, no la versión que acepta menos de lo que merece, no la versión que entrega su poder a otros, la versión que enfrenta, que cuestiona, que transforma, y esa versión está esperando a que usted despierte